estamos en plena recomposición de un hecho que ya lleva varios años, y me refiero a la situación de Envidrio. Empresa autogestionada por sus propios obreros, aquello que el expresidente José Mujica llamó una vela al socialismo en su momento, y bueno, entre otras cosas, tuvo exoneraciones fiscales, tuvo ciertos beneficios, tuvo aportes de extranjeros, se le concedió, por ejemplo, a través de la Intendencia de Montevideo, el Parque Industrial Tecnológico del Cerro, para poder instalar su planta. A través de esto también se creó lo que es el Fondes en el día de hoy, y bueno, ayer el presidente de INACOP, el señor Martínez, estableció lo siguiente, que el gobierno, o sea, ha decidido pasar a concurso de acreedores a la empresa Envidrio, a la cual se le dice que está en categoría incobrable su deuda. Pero obviamente hemos escuchado una versión, hemos escuchado una campana, nos falta la otra, que es escuchar a los directivos de Envidrio. Así que presentamos la nota y enseguida vamos a estar con el invitado. El rock es así. Es el momento de una buena entrevista, un buen análisis, de un momento de entretenimiento e información. El Ojo Blindado. Bien, aquí recibimos entonces a Ronald Rojas, que es directivo de Envidrio, que hoy además estuvieron en asamblea. Buenas noches, bienvenido al Ojo Blindado. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, cuéntenos un poco de la situación hoy. ¿Cuál es el panorama? En las últimas horas algún compañero suyo ha declarado que Envidrio está en condiciones de hacer frente a la deuda establecida. Bueno, para empezar, el tema que se habla de la velita del socialismo. Sí. No es una velita del socialismo, estamos lejos de lo que es el socialismo nosotros. Nosotros venimos los socios fundadores de la ex cristalería del Uruguay. Y bueno, sí, tú imagínate que nosotros siempre apostamos a una alianza, y la alianza cuando arrancó Envidrio en el 2008, teníamos una alianza con quien cerró sus puertas de producción en el año 99, Cristalería del Uruguay, una empresa reconocida, capitalista obviamente, de más de 100 años en el Uruguay. Entonces digo, no es que sea una velita del socialismo, no, nosotros estamos abiertos a la alianza con cualquier capital, ¿verdad? Sí, estos dichos fueron dichos por el propio José Mujica, que hablaba de esto como un sueño de la autogestión. Está perfecto, digo, preguntarle a Mujica por qué dijo eso, ¿me entendés? Pero nosotros somos trabajadores, no tenemos, todos los que vienen y ingresaron a trabajar a la planta, jamás nosotros le preguntamos si sos blanco, colorado, evangelista, cristiano. No, nosotros marcamos el trabajo, nosotros queremos trabajar, y es lo que manifesté el otro día en la prensa, que queríamos trabajar. Ahora, esa deuda que dicen, ¿no? Nosotros tenemos una deuda de 11,5 millones con Fondes. Tenemos 1.600.000 con INEFOP, ¿verdad? Después debemos, a UTE, DGI y BPS. Ronda más o menos la deuda en 18 millones. Digo, no sé que sacaron la deuda de 48 millones, bueno, no sé. Eso vamos a tener que sentarnos a hablar con Fonde, con INEFOP y ver qué pasa. A la situación de hoy es que el 30 de abril los compañeros que estaban en el seguro de paro se quedaron sin cobertura, ¿verdad? Nosotros anunciamos hace más de 2 meses que necesitábamos una extensión para esos compañeros porque íbamos a retomar la producción, íbamos a ingresar de a poco a los compañeros por todo el tema del COVID y todo eso, poner la fábrica a punto y empezar a producir, porque teníamos mercado. Y teníamos cómo empezar a pagar lo que debíamos. El tema es, INEFOP por un mes de atraso en cuota, nos dice que va a iniciar concurso. Sale Fonde a ejecutar las garantías, ¿verdad? Cuando en Fonde, nosotros, hoy por hoy, nos debemos
¿Por qué? Porque nosotros sí habla de los $4.000 y después de $50.000. O sea, nosotros hoy al día estamos al día con Fondes. No es el tema con nosotros. Uh-huh. Entonces acá hay cosas que se hablan y se dice que hay que aclarar. Claro, nada más. Totalmente. Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos que sentarnos sí o sí con los directivos de Fonde, con los directivos de INEFOP y hablar estas cosas. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y qué tiene para decir, por ejemplo, de aquel préstamo otorgado por Venezuela en su momento a cambio de capacitación en Caracas a los obreros? Estamos hablando de unos $4 millones, que es uno de los puntos que se manejan, por ejemplo, desde el propio INEFOP para hablar de esta deuda mencionada y de las cuotas impagas. Nosotros, lo que vino acá fueron 3.800.000, creo, cuando arrancamos en vidrio, y el Banco República más o menos la misma plata. Bien. Esa plata del Banco República, nosotros pagamos todo eso. De los 3 millones y pico, pagamos 5.100.000, que no se dice tampoco. Estamos hablando del préstamo de $3.200.000. Sí, eso fue cuando en vidrio, cuando la planta esto es el préstamo del Banco República. Sí. Bien. Sí, lo escucho. No, te venía contando eso. Sí. Después en el 2011 creo que fue, que se empezó con el tema del Fonde. Sí, ahí se empieza con la creación del Fondes que termina más o menos en el 2013. Para poder terminar y plantear la planta nueva que tenemos hoy. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Bueno, todo eso se refinanció, se habló con el Fonde, el antiguo Fonde, uh-huh, y se planteó una refinanciación que hoy por hoy evidentemente está pasando algo, hay algún cortocircuito de algún lado y nos está saliendo a bombardear así. ¿Usted cree que esto es un ataque a lo que es el sentimiento de la empresa autogestionada, que esto puede ser una especie de movida de ciertas corporaciones? ¿Se lo manejó en algún momento? Y esto fue dicho por el propio exdiputado Daniel Placeres. ¿Cuál fue el rol de Placeres en esto? Porque en algún momento hay algunas declaraciones de usted mismo que reconoce que algunos trabajadores estuvieron en negro en un momento también. No, yo no hablé, yo lo que declaré en la justicia fue que se trabajó. Eso, escúchame, esto es así. El 30 de noviembre del 2017 uh-huh, se determinó el seguro de desempleo a más de 48 socios, fundadores, dueños, uh-huh, ¿verdad? Sí. En diciembre había que cumplir con un pedido y vinieron 7 trabajadores en hora solidaria, porque fue solidario, fueron pocos días, uh-huh, que se terminó de hacer ese pedido porque no teníamos condiciones. En ese momento estábamos todos parados, no teníamos nada funcionando, el horno ya estaba todo desarmado desde septiembre del 2016, uh-huh, y vinieron a cumplir con hora solidaria para terminar eso, para no nosotros pagar una multa por no terminar una producción. Bien. Y ahí se manejó todo ese circo que se hizo, realmente fue un circo, y nosotros, bueno, nos quieren que metan lo que quieran, nosotros sabemos y tenemos la conciencia tranquila. Bien. Estamos hablando de que se trabajaba con empleados en seguro de paro, ¿no? Ese trabajo decorado. No, ya no tenían seguro de paro. Bien. Ya no tenían seguro de paro porque en noviembre del 2017 se les terminó. Y la extensión que tenía que dar el Parlamento la dio en marzo del 2018. Uh-huh. ¿Y el rol de Placeres en esto cuál era? Ninguno. Placeres fue un socio fundador de Envidrio. Uh-huh. Estaba en esto desde el 2005, o sea, desde la ocupación de Cristalería en 99, cuando nosotros dejamos Cristalería en el año 2000, 407 días ocupando, inició un proyecto. ¿Y por qué se concreta después? Él es uno de los socios, habían 5 compañeros atrás de ese proyecto. ¿Y cuál es la influencia de Placeres, por ejemplo, en los préstamos, en lo que tiene que ver justamente con el aporte de extranjeros, concretamente Venezuela, que es justamente uno de los puntos
por los que se hizo su proceso y que termina justamente en un procesamiento para el exdiputado. Porque mucho se habla de este tema, pero siempre queda en la nebulosa, ¿no? Sí. No, el tema sí. Cuando se otorgan esos préstamos, Placeres era director en Vidrio. Bien. Placeres deja la dirección en enero del 2015. Exacto. ¿Verdad? Sí. Ahí dejó la dirección. Bien. Deja la dirección. Y Placeres, o sea, lo que manifesté ante la justicia también, que es un compañero de más de 30 años que nos conocemos. Nosotros y toda la barra que trabajaba en cristalería. Sí. No, y él, influencia no. Y creo que fue procesado por una minuta en el Parlamento. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente, por una minuta en el Parlamento. Sí. Ese fue el proceso de Placeres. Sí. No como tuvimos que ir a declarar al crimen organizado, nosotros que nos metieron que por poco más que éramos terroristas. No, aquí terroristas, nosotros somos trabajadores, nosotros vivimos de nuestro salario. ¿Usted? Y sí, hubo inconsistencia cuando arrancamos la planta nueva, en 2018, y paramos ahora en 2019, porque nosotros vivimos de lo que hacemos y vendemos, porque no tenemos una alianza estratégica hoy por hoy, como teníamos con Cristalería. Cristalería se retiró en marzo del 2016. Sí. Y después tuvimos que seguir nosotros buscando, porque buscábamos alianza, buscamos inversores, no aparecían por ningún lado. ¿Verdad? Rojas, ¿cómo se hace frente a esta deuda cuando se reactive la economía dada la recesión y justamente la falta de aliados en este momento? ¿Y cómo se llama, por ejemplo, inversores para recuperar esta empresa, tomando en cuenta lo que es la autogestión y cuando, por ejemplo, desde el gobierno se instala otra lógica respecto al manejo, por ejemplo, el consejo de salarios, la negociación colectiva, etcétera? Bueno, el tema es el siguiente. Digo, acá hay muchas cosas que se están pasando por arriba, que somos los últimos nosotros en enterarnos, los trabajadores. Y yo no sé, yo lo dije el otro día, lo declaré anteayer, frente al INEFOP, a la prensa, de que nosotros no estábamos cerrados a nada. Si viene un inversor, si viene alguien, y si lo hay ahora, que se quiere quedar con la planta, sentémonos a hablar. Porque acá lo que tenemos que priorizar, y priorizamos nosotros, y priorizamos siempre, es la fuente de trabajo. Bien. Es la mano de obra. Acá se recuperó un oficio que se hallaba perdido, y si será importante el oficio, el vidriero. Es la única fábrica de vidrio que hay en el país. Cuando el mundo está explotando en el vidrio, cuando grandes multinacionales como Owens Illinois, que invierte más de $6 millones en reciclaje del vidrio, un contrato que firmó creo que con Canadá, sí. en el otro, digo, yo qué sé, se rompe los ojos. Acá hay importadores, en los cuales obviamente traen un envase más caro que el que se puede hacer acá, ni siquiera podemos cerrar un contrato. O sea, esto es muy, tiene muchas cosas más, tiene muchas patas esto. ¿Por ejemplo? Sí, los importadores. ¿Cuál es el rol de los importadores ahí? No sé quiénes son los importadores, digo, yo no voy a andar igual quiénes son los importadores, pero acá se importa mucho vidrio, muchísimo vidrio de afuera. Sí. Y Uruguay hoy por hoy se está enterrando más de 15 mil toneladas, 20 mil toneladas en el año, acá en Felipe Cardoso. Se entierra porque no hay nadie que la recicle. Sí. ¿Cuántas fuentes de trabajo hay si se pone a reciclar vidrio, a clasificar vidrio, y vos tenés una empresa que te lo va a comprar? Sí. Para poder abaratar costos y ser competitivo. Sí. Con la tecnología que tiene en vidrio. Digo, ahora, hay espacios que nos tenemos que dar y que tengan que venir. Que vengan a la planta, que la vean. Nosotros no nos robamos nada. Están todas las facturas, está todo lo que se compró, todo nuevo, no es nada usado, no es un galpón, es una fábrica. Una fábrica que está apta para hacer entre 400 y 500 mil envases por día. Sí. Bueno, pero es industria nacional.
quieren poner un mascarón de prueba, lo tienen el mascarón de prueba, vamos sentando a hablar. Nosotros queremos trabajar. Nosotros teníamos casi un contrato firmado ya con FNC importante, teníamos una alianza supuesta para 36 meses de trabajo de continua extracción total del horno, estamos hablando 130 toneladas por día, 120, a 3 años, y con esto, ¡oh, qué casualidad! Nosotros tuvimos darle una información la semana pasada y nos pasa esto ahora. Entonces, ¿cómo es? Cuando íbamos a arrancar en el 2018 nos pasó lo mismo, estábamos a punto de arrancar y nos pasó esto. Uh-huh. El año pasado, solo a Brasil, exportamos 18 millones de frascos. Sí. Digo, si hay alguien realmente que quiere la empresa esta, quiere trabajarla, quiere poner un mascarón de prueba para que sea empresarial, vamos a sentarnos a hablar, porque nosotros no somos gestores, somos trabajadores. Ustedes no han sido recibidos aún por las autoridades de INEFOP ni de INACOP. ¿Cómo? Aún no han sido recibidos por las autoridades. No. Nosotros nos dijeron, hace más de un mes y pico que se habló con la nueva autoridad, el nuevo presidente de INACOP, Uh-huh. De INEFOP, sí. Y dijo que presentáramos unos balances y nos sentábamos a hablar, que en ese no era el momento porque estaba el tema de la pandemia, que no podía recibirnos, no sé qué, no sé cuándo. Está perfecto, como te vuelvo a repetir. Sí. No somos gestores, a nosotros nos cuesta si tenemos que pagar como nos estamos pagando para hacer los balances. ¿Y por qué qué nunca desde INEFOP nada? Se habla, acá por ejemplo, los balances nosotros los presentamos como son. Son claro. negativos, son positivos, son negativos, son positivos. Clarísimo. ¿Por qué desde INEFOP entonces, luego de este crédito concedido de $1,5 millones, se habla de que la capacitación no fue la esperada y que no se prosperó en ese aspecto? Y esto va en curso contrario a lo que usted me está mencionando justamente del trabajo, ¿sí? Sí. De la producción a través de Envidrio. Sí. ¿Por qué sucede esto que dice INEFOP? ¿Cuál es la desconexión que hay cuando INEFOP justamente concedió ese crédito de $1,5 millones, más todas las exoneraciones de las que hablábamos en el principio, y también las prestaciones extranjeras, bueno, y también el hecho de el Parque Industrial Tecnológico del Cerro como lugar físico para la instalación de la planta? ¿Por qué, sí, a pesar de todas esas cosas a favor, se sigue hablando de estas deudas y se habla sobre todo de que INEFOP no logró, a través de su máximo cartel, que es la capacitación, y qué mejor lugar que en un lugar autogestionado de obreros, se habla de fracaso concretamente? Bueno, no sé si es un fracaso como hablan. El tema sí, que nosotros hemos tenido reuniones con la antigua dirección de INEFOP, Uh-huh. para programar, cuando empezábamos a poder terminar la empresa, de tener de poder mandar gente ahí a especie de, cuando se soldaban los caños de gas, que llevaron una soldadura especial, que todo eso se habló, se estuvo trabajando. Sí. Digo, no se concretó. Bueno, hay que ver los pormenores, porque no se concretó. ¿Lo podés exigir ahora? Sí, exigirlo. Uh-huh. Bien. Pero acá se hablan cosas a media. Uh-huh. Sí, claro. Queda como todo. Hay muchos puntos que en realidad deberían tener conexión y siguen inconexos por justamente varios de estos aspectos que le manejaba. ¿Hay alguien acá que quiera hacer una pregunta, un compañero? Bien, Sí. buenas noches. Primero que nada, a Hola. ti y a toda la audiencia, a los compañeros también, porque recién hace unos minutos que entro a la cabina de la radio, que llego a los estudios, Uh-huh. y venía un poco escuchando el tema. Si bien sobre el tema de Envidrio, sí recuerdo muchas cosas, pero hay tal vez hay muchos detalles que no los tengo presentes. Sí. Igual quería mencionar algunas cosas, capaz que de lo poco que sé o de lo poco que uno escucha y ve, ¿no? Primer punto es el tema de la situación del país, que viene hace años con esto de que se mencionaba recién, de que se importan cosas que acá las podemos producir y no Uh-huh. levantamos
ni un dedo para producirlas, ¿no? Sí. Lo segundo es el cierre de muchas fábricas, no de solo de Envidrio, sino de muchas que se han cerrado, por ejemplo, de la industria láctea, que es una de las cosas fuertes que tiene el país, que también entra en la misma bolsa, y pequeños productores que han dejado de producir porque no le cierra a fin de mes, todo entra dentro de la misma bolsa, y entra dentro de la misma bolsa también en el mismo Uruguay, en el que se cierran industrias para importar cosas chinas, por ejemplo, y ni siquiera chinas a veces favorecemos, porque han venido empresas chinas a instalar fábricas de armado acá, por ejemplo, y también las hemos dejado de ir, o sea que ni siquiera somos capaces de importar y armar las cosas acá. O sea, esto es una postura capaz que personal o tal vez general en algún cierto tipo de parte de la sociedad que creo que opina de esta misma manera, porque vemos que las cosas se van y que tenemos capacidad de producir, sin embargo no levantamos el dedo o nos quedamos en la cómoda de importar, y no nos estamos dando cuenta que estamos vendiendo la materia prima a $1 y la estamos comprando elaborada a $4, a gran escala, ¿no? Porque no es solamente a pequeña escala, sino que acá no somos capaces ni de tejer un buzo de abrigo porque lo compramos del mercado exterior mucho más caro. Es algo raro que uno ve y que no nos damos cuenta cómo podemos dejar que suceda, porque nosotros tenemos todos los recursos en un país chiquito, pero tenemos todos los recursos, un clima espectacular, y dejamos que las cosas sigan el curso que vienen teniendo hace años. Hace poco miraba un documental de China, por ejemplo, que en su momento, por ejemplo, ¿no? Antes, cuando iban a hacer un túnel en China para un viaducto, para lo que fuera, contrataban una máquina de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, los chinos mismos dijeron, pero pará, ¿por qué tenemos que contratar a Estados Unidos si nosotros mismos podemos fabricar la máquina y hacer el túnel? Por ejemplo, ¿no? Y acá creo que pasa lo mismo, no a tan gran escala, pero sí en la ropa, en el vidrio, en los productos de alimenticios muchas veces, el campo, que hay mucho campo que está vacío, siendo que Suiza, por ejemplo, es un país mucho más chiquito que nosotros y produce mucho más y bueno, aprovecha mucho más el campo que nosotros. En este caso, Envidrio, que es se han dado confusiones, ¿no? Hay varias posturas. Por una están los trabajadores, por otra el gobierno, pero la causa creo que es la misma, ¿no? Es un poco a lo que voy, y la mentalidad, ¿no? Que a veces queda al descubierto lo que es el país. Seguro. Yo te voy a decir una cosa, para que ustedes se manejen y averigüen esto. Sí. Por nombrar una empresa. Conaprole. Sí. ¿No? Sí. Te pido que averigües a precio real a cuánto trae de Brasil el frasco de dulce de leche. No te voy a decir el precio, yo lo sé. ¿A cuánto lo trae? Y averiguar en Envidrio, cuánto sale el frasco con Conaprole. Clarísimo. Y calidad, ¿verdad? Clarísimo. Quiero que averigües eso. Rojas. Averigualo y decime, ¿por qué pasa eso? Rojas, ¿cuál es el daño, por ejemplo, que le ocasionó Duxa a Envidrio durante estos años? Duxa no ocasionó daño. No. Si hay algo que tenemos que reconocer nosotros, que no pudimos ponernos al día con eso, y después sí, obviamente hubieron otros movimientos que se hicieron e inflaron la deuda muchísimo más de lo que era. ¿Verdad? Porque en algún momento se manejó, en algunas declaraciones, que se les había obligado a trabajar con Duxa. Lo que pasa es que Duxa es quien vende el Fuloy. Exactamente. Pero no hay otra que te venda Fuloy. No hay otra opción. Digo, es distinto el gas. ¿Entendés? Vos podés agarrar a Codico, podés agarrar a Río Gas. Sí. ¿Entendés? Digo, y bueno, y ahí jugar con el precio, por más que sea un precio más o menos igual, nosotros cuando empezamos, te daban un beneficio de una rebaja del precio. Después no. Y después Duxa, ¿no? Que nosotros pagábamos 30 días al principio, después fue cash, me pagás, te llevo. O sea, entonces todo, pero ¿qué pasa ahí? Nosotros empezamos con ese problema cuando se separa
la alianza estratégica que teníamos comercial que teníamos con Cristalería del Uruguay. ¿Entendés? Entonces ahí empezamos a funcionar solo. ¿Y cómo funcionar solo vos si no tenés espalda? ¿Entendés? Sí. Entonces tenemos, acá, nosotros, por decir algo, nosotros hacemos la O con un vaso. Somos trabajadores, no somos gestores. ¿Entendés? Entonces, esa alianza que precisa el trabajador de trinchera y academia, la tenés que tener. Nosotros podemos hacer los frascos, pero tenés que tener gente que maneje todo lo otro. Entonces eso reafirma una cierta ineficiencia, por ejemplo, de INEFOP. No sé si fue cierta ineficiencia, porque, ojo, fue muy recatado INEFOP. Porque si INEFOP le hubiese dicho en ese momento que lo podía hacer, que ahora le están dando, le había dicho, vos no te voy a dar porque hubo un estudio previo antes de dar eso, del LATU exterior, que fue el que vinieron acá y vieron cuánto realmente precisaba para terminarse la planta. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué pasaba si INEFOP hubiese dicho, vos, está bien, tomá, terminá la planta y te doy el capital de trabajo? No sé qué hubiese pasado. Estábamos todos acribillados. Es verdad. O si no, la otra, nunca lo vamos a ver. Al tener esa espalda del crédito para poder trabajar, capaz que hasta ahora seguíamos funcionando. Porque al hacer mover la rueda de la bicicleta y empezar a cobrar, vos podías haber cumplido con lo que tenías. Pero acá nadie, nos negaron por todos lados los créditos para capital de trabajo. Rojas, en su acierto o en su error, ojo. Sin dudas. Rojas, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora por sus compañeros, por toda la directiva de Envidrio? ¿Hasta dónde se va a llegar en instancias respecto a la ausencia de diálogo con las autoridades que usted ha marcado, que lo ha señalado con énfasis y que justamente creo que es uno de los capítulos que acelera un poco más esta situación conflictiva? Quiero agregar el primer paso que tenemos que dar es conseguir una extensión de seguro de desempleo para los compañeros. Bien. A todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque con esto a nosotros nos cortó, ¿verdad? Nosotros teníamos la perspectiva de trabajo, íbamos a tomar compañeros de a poco para empezar a reactivar la industria. Obviamente el financiador que podíamos llegar a tener con todo esto dijo, no, yo me corro. Yo no juego acá porque está pasando todo esto. Claro. Entonces, bueno, está bien, el gobierno dice, no va más, esto no va, vos, pero hace 2 meses que estamos sin cobertura de seguro. Los compañeros. Lo primero es tratar de hablar en el Ministerio de Trabajo, que hasta ahora no hemos tenido señal de hace más de 2 meses, y conseguir una extensión del seguro de desempleo hasta que esto tenga un final. Bien. Gabriel, ¿ibas a decir algo más? No, era con respecto justamente a las autoridades. Si con esta postura de gobierno, se esperaba algo más o se esperaba una respuesta más rápida, pero creo que la pregunta... Sí, está respondida. Por lo menos 75% de la pregunta está respondida, diría yo. Ronald Rojas, directivo de Envidrio. Sí, lo escucho. Nosotros hoy, ahora de tarde, después de una reunión que tuvimos, se nos cita para el lunes en INEFOP. Yo estoy saliendo ahora de la reunión, estoy acá afuera, y se nos citó ahora para el lunes de INEFOP. Bien, es una buena señal. Es sentarse a hablar, que es lo que estamos pidiendo. Exactamente. Es el primer paso, por lo menos. Sí. Eso es más, ya le digo, me gustaría volver a dialogar con usted luego de esa instancia de diálogo, al igual que con la gente de INEFOP, pero me gustaría ya al aire decírselo, que esperamos otra vez su aporte aquí, porque es algo que nos interesa a todos, y más cuando hay tantos trabajadores en el medio. Así que estamos a las órdenes. Ronald Rojas ha sido muy amable y lo esperamos pronto por aquí nuevamente. A las órdenes estoy yo cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Vamos. Saludos a la barra. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo.
Es el momento de una buena